Bueno, chicos, pues entonces vamos a empezar. La intención es ver todas las partes del diseño instruccional que hay que realizar para pues, poder llevar a buen término los cursos en línea. Entonces, pues vamos a empezar con las definiciones y vamos a ir trabajando durante cada uno de los puntos para que se pueda pues ir desarrollando, ¿no? No los veo a todos, pero si tienen alguna duda, por favor, no importa, coméntenmelo, interrúmpanme con voz y ya para poderles atender. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. El diseño instruccional, pues lo que nos permite es poder generar un ambiente de aprendizaje, ¿no? Esto de ambientes de aprendizaje es un concepto que tiene mucho que ver con la parte presencial, ¿no? Digamos, un ambiente de aprendizaje normal, por ejemplo, en un kinder, es muy diferente a un ambiente de aprendizaje que pudiera haber en una facultad, ¿no? El ambiente de aprendizaje tiene que ver con tener en un espacio, por lo general está pensado en un espacio físico, todos los materiales, todas las herramientas, los elementos que se necesiten para ayudar al alumno a que desarrolle su capacidad y pues pueda lograr las tareas que le van a permitir generar esos aprendizajes. Pero algo que es bien importante y que quiero remarcar es un proceso, o sea, no es inmediato. A final de cuentas, no sé si tuvieron, algunos de ustedes me acompañaron en el seminario que vimos, bueno, en el taller de cómo aprende el cerebro que les comentaba, todos los pasos que el cerebro realiza para poder generar el conocimiento y el aprendizaje, ¿no? Cómo toma el conocimiento y cómo lo transforma, cómo intervienen algunas partes del propio cerebro pues, para poderlo realizar, ¿no? Entonces, esto es un proceso, es algo que tenemos que tener muy claro los profesores, ¿no? El aprendizaje en cualquier etapa de la vida que se puede lograr, porque la neuroplasticidad lo permite, no es automático. Todo es un proceso y un proceso que debe de ir guiado, ¿no? Entonces, en la parte del diseño instruccional, pues también es un proceso. Y nosotros en la educación en línea vamos a ser esos guiadores, esos mediadores de que ese proceso se lleve a buen término, ¿no? Entonces, para esto se requiere una formación dinámica con la que el usuario pueda asimilar la formación más eficiente posible. Y entonces aquí, pues la imagen representa a tener libros que estamos metiendo a la computadora y estamos generando este conocimiento, ¿no? Entonces, la idea es que hagamos un diseño de tal forma que todos los materiales, que todos los componentes que ahorita vamos a ver a detalle, que se van a mezclar para poder generar el aprendizaje, sean dinámicos, porque si no lo que vamos a hacer pues, es saturar al alumno, lo vamos a aburrir y pues se va a dormir. Si en la clase presencial se nos duermen, pues acá ténganlo por seguro que también sucede y que yo creo que sucede con más regularidad, ¿no? Entonces, váyanle pensando cómo le vamos a hacer, ¿no? O cada quien cómo le va a hacer. Bueno, ¿para qué sirve? Pues sirve como una guía. O sea, realmente el diseño es una guía en donde yo como profesor estoy utilizando todo lo que tengo a mi alcance, todos los elementos que tengo a mi alcance para poder generar aprendizaje. Ahora, ¿qué es bien importante? Dividir el temario o dividir el curso que ustedes tienen en unidades de aprendizaje. Entonces, podemos dividirlo, a lo mejor un curso, por ejemplo, Introducción a las Telecomunicaciones, yo hice esa división y lo seccioné en 3 partes. Hice 3 unidades de aprendizaje. Y entonces, lo que voy a hacer para que sea más viable, tanto para mí como para el alumno, en lugar de hacer una actividad por cada uno de los temas, son 8 temas, y yo lo dividí en tres grandes áreas, en 3 unidades. En lugar de hacer actividad por tema, lo que voy a diseñar es actividades, materiales, recursos, elementos por cada unidad. Y entonces voy a hacer integración del conocimiento, ¿no? Para 2 cosas básicamente. Uno, para no saturar al alumno y la segunda, para no saturarme yo al calificar, porque luego somos bien buenos para dejar y dejar y dejar y dejar tareas, ¿no? Y a la hora de calificar nos aventamos ya después cuando vemos el montón, ¿no? Dejamos 10 tareas multiplicada por 20 alumnos, pues estamos hablando de una cifra considerable de lo que hay que revisar.
Entonces, esto lo que requiere, o sea, lo que nos va a proporcionar esta guía es que primero tengamos un itinerario flexible, vamos a crear productos, y aquí yo lo puse en negritas, una creación de un producto formativo. No perdamos de vista que el programa es un programa de formación. Su nombre lo dice, programa de becas de formación en TIC. O sea, estamos formando o acabando de formar, digamos que a nosotros ya nos toca la parte de pulir a estos chicos que van a salir al mercado laboral, y lo que pretendemos es que lo que les vamos a dar en el programa les sirva para la vida laboral. Entonces vamos a terminar haciendo un producto, ¿no? Entonces tenemos que buscar la manera de adaptarnos para que esos aprendizajes se den. Y aquí intervienen un montón de cosas sobre los aprendizajes, ¿no? A mí se me viene a la mente mucho la teoría de los aprendizajes o de las inteligencias múltiples de Gardner, que dice que todos tenemos diferentes habilidades, bla, bla, bla. Sí, tenemos que adaptarnos, pero adaptarnos de una manera, digamos, favorecedora tanto para ellos como para el mismo curso y el mismo objetivo, porque no podemos hacer una adaptación para cada uno de los estilos de aprendizaje, incluso de los alumnos. Entonces, lo que vamos a hacer en esta planificación es, primero, por eso les pedía que tuvieran el temario, de los temas que ustedes tienen, ¿cómo podemos asociar para generar estas unidades en donde podamos planear materiales, elementos, recursos y evaluaciones? Eso es muy importante para que cada una de ellas nos dé la información necesaria para evaluar correctamente al becario, darle ese aprendizaje. Y ojo, si no se logra el aprendizaje, que en algunos casos no pasa, poderle decir claramente: aquí te equivocaste y te equivocaste por esto. Aquí no está bien y no está bien por esto. Porque de nada nos sirve en un proceso formativo decirle al alumno: estás mal. Eso no le va a ayudar, no le ayuda a él. Entonces tenemos que hacer mucha conciencia de cómo voy a hacer el examen y cómo le voy a retroalimentar. La retroalimentación en la educación en línea es vital para que el alumno sepa qué hizo mal, qué hizo bien, por qué lo hizo mal y cómo lo puede superar. Entonces, cada uno en sus cursos empiecen a revisar cómo podemos agrupar temas que nos puedan dar unidades, y en base a esas unidades vamos a ir planeando cómo vamos a hacer, insisto, las actividades que van a realizar ellos, las que vamos a realizar nosotros, las evaluaciones y qué materiales vamos a utilizar, de qué vamos a echar mano para que esto se logre. Entonces, esa es una primera parte que les pido que empiecen a pensarlo, y lo vamos a ir ahorita desmenuzando. Oye, Isabel. Mándeme. A ver, entonces, una unidad de aprendizaje ¿no sería como el equivalente a un punto del temario que desglosa los temas? ¿O va más allá? No, más bien una unidad de aprendizaje dentro de un curso es más bien una suma de temas en común, que tengan características comunes que podamos fusionar. Es como una fusión. Les voy a hacer el ejemplo. Podría ser una conceptualización claro, de algo que empiece a sustentar un aprendizaje mayor. Así es. Un aprendizaje mayor compuesto de pequeños aprendizajes que pueden ser esos temas. ¿Cuántos temas tiene tu curso, José Luis? Por ejemplo, en mi curso son 10 temas. Okay. Aproximadamente distribuidos son 20 horas. Pues más o menos, ¿qué será? De 2 horas cada uno. 2 por 10, 20. Ajá. ¿Cómo podemos agrupar temas que que tengan características similares y que entre ellos se amalgamen de tal manera que me den, que me vayan a proporcionar un aprendizaje? ¿Cuántos? Digo, no importa el número, o sea, tú lo puedes, depende
de la visión que tú tengas, porque eso depende de lo que tú quieras que el alumno haga. Por eso vamos a entrar al enfoque de competencias. Podrían ser los hilos conductores, Así es. el hilo conductor que te va a llevar a que haya una comprensión mayor de los elementos que van a estar presentes en la videoconferencia, por decirte, ¿no? Exacto. Tú sabrás en dónde. Entonces, ¿cuáles son esos conceptos básicos que debe de tener el becario de tu programa, que va a ser la base para crear el otro y el otro, ¿no? Tú dices, bueno, voy a analizar mi temario y van a ser como que lo que decía esta Isa, son 4 aspectos así fundamentales, y bajo esos 4 aspectos fundamentales, unir los elementos que van a permitir al alumno comprender y construir para que pueda tener ya la visión no sé, de los anchos de banda o de la capacidad de proyección, no sé. Tú sí lo tendrías que desmenuzar o agrupar en esas unidades que va a permitir, te digo, la construcción de algo mayor. Ok. Ok, a ver, bueno, igual sería bueno si tuviera un ejemplo, por ejemplo, ahí está Isabel, de lo que tiene. Sí, a eso voy a compartirles el temario de introducción a las telecomunicaciones para que vean cómo hice las unidades. Y entonces, poderles ejemplificar. Y ahorita si quieres vemos tu temario, y lo podemos ir haciendo. Miren, aquí está el temario. El temario consta de 8 temas. Entonces, empecé a generar cómo puedo ir amalgamando, juntando estos temas que pueden tener algo en común, características generales en común, y que estos sumados me van a dar un aprendizaje, suman hacia el aprendizaje, y entonces generé la unidad de aprendizaje. Uh-huh. En este caso, por ejemplo, yo lo que hice fue unir estas 3, las telecomunicaciones y su evolución. O sea, la conceptualización de las telecomunicaciones, cómo evolucionaron y hacia dónde van. Incluí los estándares y todos los tipos de estándares y me fui hacia las organizaciones que estandarizan, tienen que ver con la estandarización en las telecomunicaciones. Y entonces, como ya vi estándares y ya vi organizaciones, me voy hacia la parte en México y me voy hacia la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Y estos 3 temas es mi primera unidad. Y los voy a juntar de tal manera que pueda yo generar un conocimiento entre los 3 sumen conocimiento para evaluarlos en una sola unidad. En lugar de evaluarlos separados, los junto y los evalúo, y además hago que entre los 3 me den aprendizaje. Eso es lo que estoy haciendo en el caso de este curso, ¿no? Luego generé la siguiente. El siguiente unidad la generé entre el sistema de comunicaciones, que es la explicación de qué es un sistema, de todas las partes de un sistema, de las señales, de los problemas de las señales, y después de qué se hace con esas señales. Como son conocimientos que tienen características similares, entonces lo que hice fue unirlos, porque si yo sumo estos 2 temas, me van a dar, son aprendizajes que pudiéramos pensar que están separados, pero que están interrelacionados. Entonces, eso es lo que les va a dar la pauta a ustedes para poder generar una unidad de aprendizaje. Que estos temas estén interrelacionados entre ellos y les van a poder permitir fácilmente identificarlo. Después de que genere estos 2, lo que hago es la siguiente unidad, que ya tiene que ver, ya conocen señales, sistemas y cómo operan, ¿no? En cuanto a las señales. Ahora me voy hacia la parte cómo los utilizo. Y entonces mi siguiente unidad tiene que ver con espectro electromagnético, todos los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque la base es el espectro, todos los medios, cómo operan dentro del espectro, y
lo remato con modelo de referencia. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo en la unidad anterior sistemas de comunicación. Para que el sistema de comunicación sea eficiente, necesita utilizar la parte de, bueno, referenciar el modelo, ¿no? Entonces, yo utilicé hice estas 3 unidades para poder dividir mi curso, ¿no? Si quieres, no sé, si quieres puedes proyectar el tuyo si lo tienes ahí, José Luis, y vemos cómo Sí. lo hacemos. Proyectalo si gustas. En lo que lo estás proyectando, cuando inició ahorita la sesión, decían que hay que romper paradigmas. Y es importante, yo, Luis, que ya ves que siempre nosotros fuimos educados en sistemas de que el aprendizaje era muy segmentado. Y cuando ya te enfrentaste al campo de trabajo, no viste matemáticas 1, álgebra, en fin, sino ya viste el problema en conjunto. Eso es un poco lo que hay que hacer. Tu temario está dirigido a una cierta competencia. Entonces, ¿cuáles son los elementos que deben de estar así, te decía, los hilos conductores que va a lograr llegar a ese aprendizaje que te están proponiendo de una manera más integral y no tan segmentado? Ok. Muy bien. Bueno, pues este es el temario que, como les comento, está compuesto por 10 tópicos. El primero es de introducción a los servicios. Ya en el segundo también pues vemos los estándares que se utilizan, que normalmente se lleva la videoconferencia, que es creo que uno de los más extensos. Después, ya que vimos la parte de los estándares, pues bueno, ahora los sistemas terminales, ¿no? Que son los códecs, todo lo que tiene que ver ahí con un equipo de videoconferencia. También, ya después, el que le sigue, que ya estaría dentro, digamos, igual ya del equipamiento, pues es la unidad de control multipunto. Y hasta ahí, digamos que sería la parte del hardware. Y después, ya en software, pues bueno, ya tenemos aquí los sistemas de videoconferencia personales, que a lo mejor ahorita ya tendríamos que hacer un cambio aquí porque, pues bueno, la evolución, ¿no? Que de hecho por aquí, a ver, servicios de videoconferencia, bueno, aquí de qué es lo que hacemos en la DGTIC, qué es lo que hacemos aparte hacia la UNAM y hacia las redes nacionales. Y después ya el troubleshooting, ¿no? Qué es lo que puede pasar durante una llamada, lo que interviene en una videoconferencia. Y aquí a lo mejor de alta definición, telepresencia y estas tecnologías a lo mejor tendrían que ir agrupadas, podría ser después de los sistemas multipunto, que considero que esto es hardware también. Y al último, el streaming, ¿no? Que es lo que, digamos, es un servicio adicional a la videoconferencia. No es algo que esté, pues, ligado como tal, pero pues ahora, pues es lo que se está utilizando, ¿no? Y esos serían los temas. Mira, José Luis, yo aquí identifiqué, salvo tu mejor opinión porque el experto eres tú, 4 unidades. Yo identifico así de rápido 4 unidades. Si pudieras subirte tantito al principio del temario, el primer tema. Mira, el primero y el segundo están interrelacionados. Porque das una introducción, ¿no? Dices qué son, la evolución, y luego dices los estándares. Entonces, así es. Aquí, ahí tienes la primera unidad. Después viene todo lo de hardware, como tú bien decías. Así es. Entonces, tu segunda unidad sería el tema 3 y el tema 4. Porque el 5 ya era, bájalo tantito, por favor. Software. Ya software. Entonces, esa ya es otra unidad. Ahora, como el hardware y el software se interrelacionan, para que funcione la videoconferencia, a final de cuentas necesitas ambos.
se interrelacionan. Así es. Pudiéramos hacer toda la unidad hasta software. Así sí pudiera ser, porque son complementarios, ¿no? O sea, tienen relación directa, ¿no? Esta parte de los servicios de videoconferencia y lo de Red Hoodie, esa es otra unidad, porque ya estás hablando de servicios, ya no estás hablando de hardware y de software y de conceptos, ¿no? Estás hablando de servicios. Y la última parte que tiene que ver con los incidentes, que a lo mejor esto de los incidentes de servicio, bueno, es servicio, esto también pudiera ser en la misma unidad, donde vienen las 6 y las 7, si te bajas tantito, la 9. ¿Qué tienes en la unidad? Sí, por favor, la unidad 9. Alta definición, los equipos de telepresencia, que también ya están obsoletos ahora, pero bueno. Ajá. Sí, también pudiera ser parte de hardware, o sea. Hardware, sí. Pudiera ser en la otra unidad. Y al final, el streaming es una transmisión, pudiera ser como otra unidad diferente, ¿no? Aunque también pudiéramos interrelacionarlo, ¿no? Pero mínimo 3 o 4 unidades pudiera haber, ¿no? Ok. Entonces tú ya defines tus unidades, porque tienes que pensar en dos cosas. ¿Cómo hago que esas unidades me generen entre sí, me apoyen a dar conocimiento, aprendizaje? Y ahora, ¿cómo le voy a hacer para generar los recursos que tengo que utilizar para generar ese aprendizaje y cómo voy a evaluar ese aprendizaje? Esa es una parte bien importante. No, para que sea más sencillo para ti y para ellos, puedes evaluar por unidades de aprendizaje, ¿no? Porque, bueno, una de las propuestas que yo les traigo es que no todo lo dejemos en un examen final. Sí. ¿No? En la educación en línea, eso es algo mortal para el alumno, ¿no? Porque en un examen, a lo mejor ellos no pueden, por las características mismas del formato, a distancia, no pueden expresar incluso todo lo que pudieron aprender o expresar lo que no aprendieron. Ahora, algo que sí ahorita me acordé, ahorita que estamos a distancia, tenemos que hacer evaluaciones donde tenemos que ser muy creativos para poder medir el aprendizaje, porque lo que está sucediendo es que dejamos el examen en línea y los chicos lo van contestando entre todos y se lo comparten, ¿eh? O sea, bueno, es una cosa impresionante. Digo, ya lo hacían, ¿no? Ahora lo están haciendo más. Digo, eso, a final de cuentas, ellos lo hacen para pasar la materia, pero nosotros no nos interesa que pasen el curso. Nos interesa que aprendan. ¿Por qué? Porque cuando les lleguen a las áreas, van y me dicen, es que no sabe hacer esto, 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 y esto. Pero pues, ¿cómo no lo sabe hacer si ya tomó no sé cuántos cursos, ¿no? A final de cuentas, si no logramos esta parte, a los que les van a ir a dar dolores de cabeza a ustedes a las áreas. Y eso es lo que no quiero que suceda, ¿no? Entonces, sí, por eso mi propuesta es, dividamos en unidades, evaluemos por unidades, pero evaluemos de una manera que sí podamos nosotros censar si están aprendiendo o no, ¿no? Digo, el examen a final de cuentas también es un recurso, pero creo que es un recurso ya muy desgastado, ¿no? Y además, por ahí algunas psicólogas me decían, es que cuando escuchan la palabra examen, ya el alumno se pasma, ¿no? Ya tiene aberración, ¿no? Es como cuando les dices matemáticas se asustan. Bueno, pues con examen es lo mismo, peor, ¿no? Entonces, yo los invito a que hagamos evaluaciones en donde nosotros podamos medir que están aprendiendo o, en su defecto, que no están aprendiendo, porque a veces le tenemos mucho miedo a ver que no aprendieron, o sea, ellos a no aprender y nosotros a no ver lo que no lograron aprender, ¿no? Entonces, pero eso nos va a ayudar, eso a final de cuentas les va a ayudar a ellos y nos va a ayudar a nosotros. O sea, ¿qué no me funcionó, no? ¿Y cómo lo puedo cambiar para que entonces sí aprenda? Sí aprenda lo que yo quiero que aprenda, porque esa es la parte importante, ¿no? Ustedes son expertos en cada área, tienen muchos años de experiencia. ¿Qué quieren que su alumno aprenda? Porque de lo que ustedes les van a transmitir, ellos van a llegar y lo van a replicar en las áreas. Entonces, es importante que
tomemos esta parte como un compromiso bien entre nosotros, ¿no? ¿Cómo le hago para que cuando lleguen a las áreas no lleguen con deficiencias, ¿no? Digo, no van a llegar aprendiendo todo. Eso es algo que también es bien importante. Si no han visto el video del taller de cómo apoyar el aprendizaje de tus alumnos, véanlo. De verdad, la parte de las neurociencias que nos dice cómo aprende el cerebro humano es bien importante. Ningún ser humano aprende el 100%, ¿eh? Eso es imposible. Bueno, de ese 100% o de ese 90% o de ese 80% que queremos que aprendan, ¿cómo lo hacemos para que ese aprendizaje sea significativo? Y un aprendizaje significativo es que les ayude a ellos a hacer bien lo que van a hacer. Van a entrar en sus áreas. ¿Qué les va a ayudar para que cuando lleguen lo hagan bien? Y no tengan que regresarse ustedes, pues ahora le tengo que volver a explicar, ¿no? Porque esto no lo pudo aprender, ¿no? Les mandé por correo, Vero, qué bueno que lo comentas, por correo en la minuta, vienen las ligas de los 7 talleres que ya vimos, para que tengan oportunidad de verlos. Ya están todos arriba en el canal de YouTube que creé del programa, entonces ya están ahí. Los pueden consultar. Y también están los tutoriales que hice para el manejo de Moodle, que me faltan hacer algunos, pero sí se los voy a terminar, porque bueno, pues ahorita ya vamos a tener que subir todo a Moodle. Y esos tutoriales les van a ayudar a ustedes para hacer las actividades, y también a los alumnos les voy a hacer los propios para que ellos puedan interactuar en la plataforma, quienes no sepan Moodle. A lo mejor ellos saben incluso a veces más que nosotros, ¿no? Entonces, no sé si esta parte de ejemplificar con 2 cursos les haya abierto un poquito el panorama, o quieran que veamos otro de los temarios y podamos identificar rápidamente las unidades, o si José Luis tiene alguna otra duda. Isa, Mándeme. yo me tengo que, ya se me fue el tiempo muy, muy rápido, pero estamos en comunicación, ¿sí? Claro y que sí. veo la grabación, lo que me falta. Claro ¿sí? que sí. Claro que Muchas gracias, chicos. Hasta luego a todos. Hasta luego, Rosario. Hasta luego. Cuidarnos, Rick. Hasta luego. Hasta luego. Entonces, ¿cómo ves, José Luis? ¿Sí, más o menos? Sí, muy bien. Sí, ya me quedó muy bien. Claro, ahí. Gracias. No, de nada. ¿Quieren que veamos otro o le seguimos? Seguirle, Isa. Yo nada más te quería comentar algo referente con lo de la evaluación. Es que también acabas de tocar un punto muy importante. En línea, la evaluación no es un examen de sí, no, contéstame la clasificación de esto, explícame el concepto de tal cosa. Lo comentaste con una palabra, tenemos que ser muy creativos también para la evaluación. Y la evaluación es todo un tema de tesis doctoral en cursos en línea, y como apenas estamos aprendiendo lo que es un curso en línea, efectivamente, aquí sí, y no nos sintamos mal de que estemos evaluando a acierto y a error, porque nadie nos lo ha dicho, nadie nos lo ha enseñado, y todavía ni los grandes expertos se atreven a decir, esta es la neta del planeta en la evaluación en línea. Pero sí tenemos que ser muy creativos. ¿En qué sentido? Ya no se vale en línea en hacer exámenes y preguntas, como lo dijo Isa, porque los chavos tienen tanta tecnología también que por un lado están contestando el examen, en el celular se están pasando las respuestas. Aunque hagamos algo que tenemos también después, Isa, es justamente una sobreevaluación. Exacto, decide que la evaluación es a través de detallarlo o hacerlo de estos alumnos para que se vean, ¿no? Cada quien a través de su práctica docente lo hará. Estos chicos vean cómo hago las, eso no lo comen ustedes, ¿no? Siempre lleva con, y también les pongo que también tenemos que tomar con las competencias. ¿Qué quiero elegir? O sea, ¿qué debo elegir? ¿Cuál es por la que me voy a ir? Fácil, y en los cursos que ustedes dan, y podemos compartirles, generarles habilidades, ayudarles a hacer un poquito cómo le todos y sean ¿no? Porque tomamos en cuenta que van, ¿no? Pues ya fuera muy bien. Y hablan de marco ejecutivo en esencial en quien da la carrera, ¿no? En línea, entonces, eso es ¿no? Para ellos vayan tomando esta habilidad, tienen sus brazos,
y pues el profesor habla y explica y llena 20 pizarros aula de aprendizaje. Entonces, ellos en la clase tienen que compartir sus conocimientos a que hace voy a hacer yo como profesor. Es el momento, ¿no? Insisto, en la clase para el nivel de seamos, no pasa nada. Al final de cuentas, estamos haciendo mucho con los malos, si no lo pueden lograr. Y utilizando mucho la que nosotros aprendemos de diferente manera, no es no es que todos son, ¿no? En general es lo mismo desde el punto de vista conductual, porque los pacientes bien y en ambos es un proceso, por eso lo señalé aquí, lo subrayé, ¿no? Hacer porque se dice aprendizaje. Entonces, desde la parte un nuevo conocimiento, y desde la parte de cerebral, lógica, el cual tiene análisis. Y eso tiene que ver con lo que va y logre, ¿no? Con qué materiales, qué contenidos voy a utilizar para que se logre ese aprendizaje. Entonces, voy a conectar estos grupos neuronales que se van a conectar de una forma unísona, como si fuera una orquesta en la que todos van a interpretar la parte que le corresponde. Se crean redes de neuronales para poder generar esta información y convertirla en aprendizaje. ¿Y cómo lo vamos a realizar? Pues a través de la repetición o del ejercicio constante, ¿no? Por eso es un proceso, no es automático, no aprendemos de forma automática. El cerebro humano aprende de dos formas básicamente. Una, a través de la repetición de algo que ya comprende, porque si no lo comprende no lo puede repetir y entonces no lo puede aprender. Y de la imitación. Por eso la parte que dice el enfoque en competencias de los valores es importante. Nosotros no solamente vamos a poder modificar redes neuronales, porque eso es lo que sucede realmente cuando hay un aprendizaje internamente en el cerebro pasa algo, hay un cambio neuronal y puede ser cuando aprendemos la parte o modificamos la parte conductual o modificamos el conocimiento, ¿no? A veces nos toca que muchos de nuestros chicos traen creencias de conceptos, de definiciones de cómo funcionan las cosas en la teoría, porque el maestro así se los dijo y el libro así lo explica. Pero, ojo, cuando llegan con nosotros y nosotros vemos la parte ya de práctica, se dan cuenta que no necesariamente es así, ¿no? O que estaban erróneos. A mí me ha tocado muchos casos de decir, yo pensé que era así y ahora resulta que, pues, ¿no? ¿De dónde lo consultaste? Les digo, si lo consultaste en Wikipedia, pues a lo mejor y quien lo editó no sabía, ¿no? Entonces, la parte del aprendizaje es sumamente complicado si no tenemos las herramientas para lograrlo, ¿no? Pero no dejen de ver siempre que es un proceso, que no es un proceso automático, que no es un proceso instantáneo, que es un proceso que lleva su tiempo, que lleva una maduración, porque lo que va a suceder en nuestro cerebro es que se van a generar redes neuronales en un estado permanente. Y esto tiene que ver con la memoria, y ahorita les voy a platicar sobre la memoria, porque si no hay memoria, pues no hay aprendizaje, ¿no? El cerebro trabaja con base en la memoria. Entonces, no está mal que los chicos se aprendan las cosas, porque al final de cuentas lo tienen que aprender, lo tienen que memorizar para poderlo aprender. Lo que tenemos que ver es cómo vamos a ayudarles para que esa memoria sea útil, para que ese conocimiento memorizado se convierta en una habilidad. Y ustedes no me lo van a negar. Cuando ustedes empezaron a trabajar hace no sé cuántos años en la DGTIC, hacían las cosas, aprendieron, empezaron a configurar ruteadores, switch, las consolas de videoconferencia, las bases de datos, todo lo que ustedes hacen, y lo hacían bien, pero lo hacían de una manera, digamos, más lenta. Con el paso de los años, con la repetición de esos mecanismos, de esas dinámicas, de esos procedimientos, ustedes lo hacen ahora hasta con los ojos cerrados. Estoy segura que no necesitan ver el equipo para saber qué botón se le tiene que apretar, ¿no? Pero pues eso se ha logrado, ese aprendizaje que ya lo tienen ustedes tan bien establecido, tan permanente en el cerebro, se ha logrado a través de la repetición. Entonces ahora son ustedes más, el mismo aprendizaje que desarrollan. A veces no tienen el conocimiento ni el aprendizaje. Entonces, hay que puedan desarrollar esta habilidad mediante un proceso, ¿no? Entonces, a final de cuentas, es un proceso y tenemos que buscar la manera de que
ese proceso sea lo mejor posible para ellos, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la planeación didáctica. ¿Cómo vamos a planear? ¿Qué vamos a hacer para... Esta planeación ustedes véanla, no sé si les guste la cocina, pero es algo similar. Quiero hacer caldo de pollo. ¿Qué necesito para hacer el caldo de pollo? Piénsenlo en ese sentido. La planeación didáctica no es otra cosa más que la planeación de la actividad de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer para que, qué elementos tengo que tener para que aprenda? Entonces se divide estos elementos, por eso dice que la planeación es un diseño del curso o de la clase en donde se deben incluir todos los elementos que van a intervenir en este proceso de enseñanza y de aprendizaje. Y el alumno va a poder desarrollar, entonces tiene que tomar en cuenta que tiene que desarrollar estructuras cognitivas, tiene que adquirir habilidades y tiene que modificar actitudes. Ustedes dirán, ¿qué es una estructura cognitiva? A nivel cerebral, una estructura cognitiva tiene que ver con la conexión y la interconexión de las redes neuronales. Y utiliza además la memoria para generar estas estructuras cognitivas. Hay estudios de imagenología, las resonancias magnéticas, hay una especialidad de la resonancia que se hace en funcionamiento. Es decir, ponen al individuo que le van a hacer el estudio a realizar alguna actividad y entonces le miden, van viendo cuáles áreas del cerebro se van prendiendo. No son otra cosa más que las estructuras cognitivas, porque neurológicamente el aprendizaje genera modificación neuronal, para bien o para mal, pero la genera. Y entonces, en base a estas estructuras, vamos a adquirir habilidades y vamos a modificar actitudes. Cuando la gente entiende, cuando las personas entienden, comprenden el conocimiento, cambia su actitud ante muchas cosas, ¿no? Y la prueba más clara es ahorita contra el coronavirus, ¿no? Cuando la gente logra entender, elaborar un plan y no concentrarse dentro del alumno. Por eso en la carta, en el temario, ustedes tienen un perfil de ingreso y entre estos dos tiene que haber una actitud, debe estar dentro de los sitios complejos y del recordarán en la carta tiene un partido. Entonces necesitamos esta planeación de esos que tanto ellos como nosotros de aprendizaje. Y en base a eso vamos a planear diferentes estrategias. ¿Qué estrategia de las que vayamos a ver? Bien objetivo, bien lineales, bien las actividades, esos análisis particular, lo que tiene sería el bien la si vas a tocar el conocimiento, pero momento calificar que da buenos resultados, sí lo da. ¿Qué materiales voy a utilizar? Hice de 3 tipos. Depende del guión, la actividad. Entonces también tienen estrategias en base a la individual y cuáles son donde solamente efectivamente aprendió estamos formando, terminando de formar alumnos. Entonces, el ingreso tenemos conocimientos y habilidades porque pero sí tenemos actores que ellos fijar. Entonces, tenemos que replantear esperar, o sea, que los resultados que vamos a esperar de la capacitación lleguen con ustedes a los proyectos. Si no logramos, si no tenemos lo necesario, pues van a llegar con un perfil diferente, ¿no? Sí basado en lo mismo, pero con ciertas acepciones que también tenemos que calcular y considerar. Entonces, estos materiales se dividen en 3. La intencionalidad, que tiene como finalidad orientar, guiar y proponer y demostrar lo que van a realizar, o sea, el aprendizaje, cómo lo voy a realizar a través de estos materiales. ¿Qué tipo de contenido? Si voy a utilizar para el aprendizaje, va a ser muy diferente el tipo de contenido si lo que quiero es hacer que ellos aprendan conceptos o definiciones o si quiero desarrollar habilidades y valores. Entonces, el contenido tendrá que estar enfocado a realizar, a saber o aprender definiciones o a desarrollar habilidades. Es decir, ustedes quieren que desarrollen una habilidad de entender qué necesitan para configurar un switch o un roteador. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué contenido tienen que utilizar para que eso se logre? No lo van a lograr dándoles un PDF
donde viene toda la explicación de la configuración que nos da, por ejemplo, el archivo que da Cisco o un archivo nada más, ¿no? O sea, si ustedes nada más le dan un contenido que les permita aprender conceptos y definiciones, hasta ahí se van a quedar. Y cuando ustedes les evalúen habilidades, por eso reprueban, porque le están evaluando algo que con base en lo que les dimos, no se logra, no se los permite. Entonces, regresémonos al ejemplo del caldo de pollo. Ustedes quieren que el caldo de pollo esté muy sabroso, ¿no? Y entonces, para que esté muy bueno el caldo, tiene que tener carne y tiene que tener verduras, ¿no? ¿Qué pasa si yo no tengo verduras? ¿El caldo va a saber igual que si tuviera verduras y carne? ¿No? Va a saber diferente, algo le va a faltar, porque no le estamos dando el contenido que el caldo necesita para saber a lo que yo quiero que sepa, ¿no? Y si todavía me quiero poner así más exigente o quiero que sepa mejor, pues a lo mejor le echo unos garbancitos, a lo mejor le echo arrocito y lo termino haciendo caldo de pollo, pero ya tlalpeño y no caldo normal, ¿no? Entonces, ¿cómo quieren que sea ese caldo de pollo? En función a lo que ustedes quieran lograr con ese caldo de pollo, son los materiales, los contenidos que vamos a tener que desarrollar. Si los tenemos bien y si no los tenemos, a lo mejor no nos da tiempo de desarrollarlo, pero sí buscar alternativas para poder sustituirlos, ¿no? Digo, estaría muy padre que hicieran ustedes materiales de autoría y se pudiera hacer de aquí a febrero. Eso es imposible, pero a lo mejor lo que tienen puede ser de utilidad, a lo mejor no, pero buscaremos la manera de poderlo realizar. ¿Y cuál es el soporte? Bueno, pueden ser impresos o digitales. Ahorita ya todos son digitales porque pues impresos, pues no son posibles, ¿no? Pero bueno, en la definición así viene, ¿no? De estos elementos, de estos materiales digitales, habrá que ver de lo que tenemos que nos sirve para la educación a distancia y lo que no nos sirve tendremos que conseguirlo para que pueda darse el aprendizaje que estamos esperando en nuestros alumnos, ¿no? Ahora, ya tenemos el perfil, ya tenemos el objetivo, ya tenemos los materiales. Ahora voy a hacer las actividades, voy a diseñar mis actividades. Esas actividades que voy a diseñar se van a dividir en dos partes. Las actividades que tienen que ver con las estrategias de enseñanza son las que yo voy a desarrollar como profesor. Y tiene que ver con mi propia estrategia, si voy a dar una clase solamente platicada, si voy a utilizar algún material de apoyo, como por ejemplo ahorita yo estoy utilizando la presentación, si le voy a agregar videos, si le voy a agregar audio, ¿qué voy a hacer en mi estrategia de enseñanza? Y viene la otra parte. ¿Cuáles van a ser las estrategias de aprendizaje que ellos van a realizar para que el aprendizaje se dé? Entonces, la suma de estas dos, por eso le puse aquí el signo de la suma, me tienen que ayudar primero a que se dé el aprendizaje y después tienen que ser coherentes con el objetivo y tienen que promover la participación del alumno. ¿Por qué? Porque no perdamos de vista que vamos a irnos hacia la capacitación o hacia la enseñanza a distancia. Y la enseñanza a distancia requiere que el alumno sea una voz activa dentro de su propio aprendizaje. No puede ser una voz pasiva. Entonces, tendremos que modificar estas estrategias que ustedes ya tenían planteadas, tendremos que modificarlas de alguna manera para que nos hagan esta participación activa. De repente yo he escuchado o me han comentado muchos de ustedes que el gran problema es que no participan. Pues ahora van a tener que participar, ¿no? Pero tenemos que impulsarlos. No podemos llegar y explicar y aventarnos 2 horas y decir, a ver, y ahora participen, y dudas y preguntas. Tenemos que generar alguna herramienta, utilizar alguna herramienta virtual para hacerlos participar, para poder medir si lo que estamos explicando sí funcionó o no funcionó. Si sí me hicieron caso y entendieron, o a lo mejor sí me hicieron caso pero no entendieron, o de plano no me hicieron caso. Entonces, tenemos que utilizar algunas herramientas. El Kahoot es una muy buena, porque además es muy rápida, es un juego y siempre el juego
me permite al alumno sacarlo de una monotonía y activarlo. Entonces, el Kahoot es una buena herramienta, hay otras varias. Vamos a ir viendo cómo lo podemos ir trabajando y implementando en cada uno de los cursos. Y por último, la evaluación, ¿no? Que la evaluación es aquí el gran punto importante, ¿no? ¿Cómo vamos a diseñar estas evaluaciones para que el alumno al ejecutarlo me permita a mí visualizar si los aprendizajes se alcanzaron o no se alcanzaron? Y eso sí es algo que es bien importante y que se los comenté hace rato. Tenemos nosotros como diseñadores de cursos, como diseñadores de estrategias de aprendizaje, porque eso es en lo que nos estamos convirtiendo, como diseñadores de enseñanza, tener la habilidad de decirle al alumno si lo aprendiste o no lo aprendiste, pero además, cómo lo aprendiste, con qué calidad lo aprendiste, o con qué calidad no lo, o con qué términos no lo aprendiste más bien, y sobre todo, cómo le haces para mejorar o para alcanzar lo que diste haber aprendido y no aprendiste. Que eso debería de ser en la educación tanto en línea como en presencial, ¿no? Ese sería, digamos que el sueño de cualquier docente, ¿no? Pero eso lo tenemos que trabajar nosotros, no ellos. Entonces, aquí una parte bien importante es el feedback que les vamos a dar, esa retroalimentación, y eso lo podemos hacer en línea. Les explicaba yo no recuerdo si en Classroom se hace, ahorita Miguel me dirá, y Vero, que también ha utilizado Classroom, pero en Moodle sí es posible darles automáticamente la retroalimentación, ¿no? Contestaron el examen o la actividad y que se les pueda dar la retroalimentación, automáticamente lo puede hacer la misma plataforma. Obviamente hay que configurarlo y programarlo, ¿no? Pero sí se puede. También se puede hacerlo. También se puede, ¿verdad, Miguel? También lo puede hacer, sí. Inclusive, si contesta mal, lo puedes ligar a un segmento, a un texto, a un video, lo puedes mandar a algún lado para que confirme la retroalimentación por si se equivoca, o si tú quieres decirle que su respuesta fue correcta y aumentarle más la bibliografía para algo, también se puede. Okay, perfecto. Entonces las herramientas las tenemos, ¿no? Sí, sí, Vero, dime. No, lo mismo que iba a comentar, mira, o sea, sí se puede. Lo puedes configurar y si está bien o está mal, le puedes brindar la retroalimentación. Nada más que pues eso es más talachita, ¿no? Sí, es programar cada una de las respuestas y cada una de las preguntas. Entonces, ya tenemos la herramienta para hacerlo. Ahora hay que hacerlo. Hay que diseñar la evaluación y hacerlo. Y sí, eso es algo bien importante. Entre nosotros más nos retroalimentemos, a lo mejor el aprendizaje no se dio en los 20 horas. Eso es algo que por lo regular no se da, ¿no? No se logra. Entonces, en esas 20 horas, que es un tiempo corto, no se logró el aprendizaje. Pero si le damos un feedback adecuado y le damos tiempo para la asimilación, porque eso es algo también bien importante, para que asimile el conocimiento que está y la habilidad que queremos que desarrolle, ese aprendizaje se da. Claro, tiene que haber una parte del alumno en donde diga, bueno, no lo aprendí, pero lo quiero aprender, ¿no? Entonces, ellos tienen que tener ese compromiso, ¿no? Y eso se los voy a hacer mucho énfasis a los becarios, ¿no? Ustedes se comprometen a que van a hacer lo necesario para aprender. Si el maestro les dice, tienes que hacer, no, te salieron mal las multiplicaciones y tienes que hacer otras 50, por decir algún ejemplo, pues tendrás que hacer esas 50, ¿no? Porque es por tu bien, es tu aprendizaje el que va de por medio. Ni el de Miguel, ni el de Marcial, ni el de Vero, ni el de Sara, ni el de José Luis, ni el mío, ni el de nadie, ¿no? Porque Arnold creo que también ya se desconectó. Tienen ellos que velar por su propio aprendizaje, ¿no? Entonces, nosotros vamos a guiarlos, pero vamos a guiarlos con unas bases bien sólidas para que también les bajemos un poco el estrés a ellos y también les demos otras oportunidades. Vaya, a lo mejor se le complicó el curso, se le cargó la chamba de la escuela. Siempre hay que pensar que no siempre están al 100% dedicados a nuestros cursos. Bueno, pues darles alternativas, ¿no? Que esa es la parte fundamental que creo que no hemos hecho, ¿no? Que nos ha faltado un poquito, ¿no? Entonces, habría que incluirlo. Y en la educación en línea es así, es vital, ¿no? Tenemos que trabajarlo
Por eso les digo que, les decía yo hace tiempo y en algunas reuniones, hacer un curso en presencial les puede llevar, o sea, como profesor, vamos a poner 20 horas. Construir un curso en línea les puede llevar 3, 4, 5 veces esas 20 horas, ¿no? Hay que trabajar mucho. Entonces, bueno, esta evaluación también debe permitir la reflexión y esta parte de la retroalimentación les va a ayudar a ellos y nos va a ayudar a nosotros, ¿no? A veces me he encontrado con exámenes que ni siquiera se entiende la pregunta, ¿no? Entonces, la reflexión en una evaluación, no solamente, el aprendizaje no solamente es para el alumno, es para ambas partes. O sea, la evaluación bien diseñada te tiene que dar aprendizaje al alumno y aprendizaje al profesor, pero a través de la reflexión. Y una de las grandes bondades que tiene la educación a distancia es que tenemos que promover la reflexión, tanto en ellos como en nosotros, ¿no? Por eso les digo que es un cambio de paradigma. Tenemos que quitarnos el chip de lo que traíamos de la forma de dar clases, porque en primeras ahorita no se puede y no sabemos para cuándo. Entonces tenemos que ponernos otro chip y empezar a trabajar en pro de ello, ¿no? Dice, es importante definir con claridad los criterios. Esto es sumamente importante. Luego me ha pasado mucho que les cambien los criterios, ¿no? No los cambien, o sea, pónganle el mismo criterio. Tampoco no digo que no sean flexibles. A lo mejor también habrá que poner un poco de flexibilidad, pero una cosa es claridad y otra cosa es flexibilidad, ¿no? Sean muy claros qué es lo que le están pidiendo, qué es lo que tiene que lograr para que pueda aprender y sobre todo tener un número. Cuando el alumno aprende, automáticamente aprueba. Cuando el aprendizaje se da, la calificación aprobatoria es una consecuencia natural. No hay que pelearla, no hay que buscarla, no hay que preocuparse por ellas, ¿no? O sea, se da, pero tenemos que garantizar que el aprendizaje se dé y van a ver que solitos van a ir aprobando los cursos. Pero, insisto, tiene que ser una parte de ellos y una parte de nosotros. Y algo bien importante, que tiene que ser congruente con el nivel cognitivo definido en el objetivo. Si ustedes en el objetivo dijeron, el alumno identificará las partes de un ruteador, ¿no? La parte delantera, la parte posterior, la parte del hardware, pero también tiene que identificar qué elementos necesita para configurar. Pero si ustedes le ponen el objetivo, identificará, con que él diga, la dirección IP del ruteador, la máscara de subred, es más que suficiente porque está identificando. No lo va a aplicar. Eso no quiere decir que tiene la habilidad para llegar a la consola del ruteador y meterse y configurarlo, ¿no? Son dos cosas diferentes. ¿Va a identificar o va a aplicar? Si va a identificar, tenemos que hacer pocas cosas. Realmente la identificación es un nivel cognitivo bajo. Pero si además de identificar tiene que configurarlo, estamos hablando de otro proceso diferente. Entonces, tenemos que identificarlos para que ustedes puedan localizar su curso en el nivel cognitivo adecuado. Insisto, si el nivel que tenemos en presencial no es el que vamos a poder alcanzar a distancia, lo tenemos que cambiar. Por eso es importante que hagan ahorita estas reflexiones, porque estas cartas descriptivas tienen que estar listas antes de que arranque los cursos y poder saber hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no podemos. Y también es válido decir, esto no lo podemos lograr porque en esta situación no tenemos las herramientas para hacerlo, porque estoy segura que las habilidades y las capacidades y los conocimientos de todos los profesores ahí están, ¿no? Y sobran. Pero a lo mejor no tenemos las facilidades para lograr y también va a ser muy válido realizarlo, ¿no? Entonces, bueno, ya les había comentado de las evaluaciones que pueden ser de este tipo. Hacer una evaluación grupal a distancia es complicado. Yo no se las recomiendo, es complicada poder determinarlo. Entonces, pudiera ser que individuales más podemos realmente saber si aprendieron o no. Las diagnósticas nosotros no las tenemos implementadas, pero valdría la pena. De hecho, el examen que yo les voy a aplicar a ellos junto con la entrevista es una evaluación diagnóstica y se las voy a compartir. De hecho, voy a hacer las grabaciones en Zoom porque se las voy a hacer por Zoom las entrevistas para que ustedes los vean y también pues puedan tomar esa información, ¿no? Intermedias pueden ser por tema o por conjunto, por unidades temáticas.
Y las finales, bueno, pudiera ser ya una evaluación general del curso, ¿no? Que insisto, no necesariamente tiene que ser un examen, puede ser realizar un proyecto, puede ser hacer una base de datos, con sus consultas, con sus tablas, con sus queries, con todo lo que tiene que llevar. Hacer que en el Packet Tracer simulen y hagan las configuraciones, es decir, podemos hacer una evaluación final, pero esa evaluación final tiene que ser de tal manera que podamos medir si logró el aprendizaje o no lo logró, y si no lo logró, eso es la parte más complicada, en dónde se quedó o dónde se atoró, ¿por qué no lo logró? ¿Qué pasó ahí, no? Para que nosotros también podamos hacer esa reflexión, decir, bueno, a lo mejor esto no lo expliqué bien, me faltaron materiales, ¿qué faltó, no? Y entonces en la siguiente lo podamos hacer mejor, porque aquí tiene que haber aprendizaje para ellos y para nosotros. Si la voy a sumar, o sea, todo lo que vaya sumando en el curso, o si voy a hacer la formativa, ¿no? Y al final de cuentas tendríamos que tender a esto, y como les decía hace rato, la retroalimentación de los resultados, ya sea de los buenos o de los malos. Y aquí tenemos una definición de evaluación formativa que me hizo favor de poner Rosario, que me hubiera gustado que ella lo explicara. Yo nada más le voy a dar una lectura general, le voy a dar una mera explicación, pero sí me gustaría que ella lo pudiera explicar en el siguiente taller, bueno, en la continuación de dice que la evaluación formativa se aplica durante todo el proceso y esta se convierte en un indicador. Entonces, eso es importante, se convierte en un indicador tanto para nosotros como instructores, como para ellos como alumnos. Y nos va a dar información muy clara sobre el alcance del objetivo. ¿Se logró o no se logró el objetivo? ¿Con qué porcentaje se logró? ¿O con qué características se logró? ¿Y qué nos faltó? Y va a emitir, obviamente, pues tiene que emitir una calificación, pero más allá de la calificación, ¿cuáles serían los ajustes que tenemos que hacer para que esos aprendizajes que ya propusimos nosotros en nuestra redacción del objetivo se logren? Por eso es tan importante la elaboración de los objetivos. Y entonces, ese nivel cognitivo que van a decidir ustedes en dónde poner su curso, se tiene que cumplir a través de el perfil de egreso, se tiene que cumplir a través de la evaluación, se tiene que cumplir con los recursos, los materiales necesarios y las actividades que vamos a desarrollar nosotros y ellos para que se logre. Entonces, es un montón de cosas, ¿no? Es nuevamente el caldo de pollo. ¿Qué le tengo que poner al caldo de pollo? Pollo, verduras. Si no le pones agua, pues tampoco es caldo. Entonces, también agua, el fuego, la olla, la cuchara, hagan un caldo de pollo en donde no le pongan cilantro y cebolla y sal y van a ver que no sabe a nada. O sea, que ponerle la sazón, ¿no? Que da la sal, que da la cebolla, que da el cilantro. Bueno, yo soy fan del cilantro, entonces si no le pongo cilantro no sabe a nada para mí, pero habrá quien no le guste. Entonces, ¿qué voy a hacer para que mi caldo de pollo sea muy sabroso? Y así va a ser con el curso. ¿Qué voy a hacer para que mi curso sea muy bueno y le genere el aprendizaje que estamos proponiendo? Y la sumativa, bueno, pues es la que estamos haciendo actualmente, ¿no? Hago una evaluación hasta el final, cuando hacen el examen final, y pues emito la calificación, ¿no? Puede tener diferentes características, pero a final de cuentas, pues es por lo regular una final o la suma de varias calificaciones, que también eso lo comprende la evaluación sumativa. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario. Voy bien, me regreso, ya son 7:22. Ustedes dicen, sí, ¿le seguimos hambre. o le dejamos? ¿No has comido? Bueno, ya somos dos. No, todo bien. Es mucha información. Yo sé que es mucha información. Y todavía no entramos a lo difícil que es la taxonomía. No es difícil porque he tratado de buscar alternativas para hacerla un poco más enriquecedora y muy ejemplificativa, ¿no? Entonces, yo sugeriría, si ustedes están de acuerdo, que terminemos aquí hoy. Creo que se llevan muchas reflexiones, se llevan mucho que pensar para que hagamos un caldito de pollo muy rico y que nuestros chicos tengan esta información, que tengan este aprendizaje. Insisto, hay mucho todavía que trabajar, mucho, pero lo podemos lograr sin mayor
problema, creo que lo podemos lograr. A lo mejor no nos sale a la primera, pero tampoco nos tiene que salir a la primera, ¿no? Entonces, si ustedes están de acuerdo, le dejamos aquí y la siguiente retomamos todo esto para partir de los perfiles. Les voy a mandar una encuesta por correo, porque bueno, ya quedamos poquitos, pero es importante que la realicemos. Es sobre el curso, sobre lo que ustedes quieren hacer con el curso. Con base en ello, el temario y sus cartas descriptivas, si no las tienen, no importa, la vamos construyendo. Vamos aterrizando qué es lo que podemos lograr con nuestro programa y hasta dónde podemos llevarlo, ¿no? Entonces, pues chicos, les agradezco mucho el tiempo. Espero que esto les esté ayudando. Manden. ¿Podrías compartir la presentación? Es que desgraciadamente esto te lo tienes que aventar rapidísimo, pero hay, de hecho yo saqué print screen de varias pantallas, porque sí hay cosas muy, muy enriquecedoras y que desgraciadamente te las chutaste en un minuto, y sí es como así, es que das tips muy buenos, pero de planos, yo entiendo. Este curso es como para llevarlo en todo un semestre y lo tienes que dar en 2 clases. Pero la verdad es que sí me interesaron muchas cosas de las láminas y nada más vi, creo que 14 o 15 pusiste. Y en algunas se me pasaron algunas cosas, entonces a mí sí me gustaría tener tu presentación, si me la puedes mandar. No, por supuesto, por supuesto. Les voy a enviar la parcial hasta donde vimos hoy, porque bueno, ahorita ya vimos 18 diapositivas, pero para el curso ahorita llevo 74 diapositivas. Nos falta mucho. No, tienen que ver mucho, pero sí se las comparto con mucho gusto, se las envío y les envío la encuesta para que la hagan con calma en la semana y retomamos todo el próximo viernes y le seguimos, porque hay muchas cosas que podemos aprender y vamos a ver que nos va a quedar bonito el programa, ¿no? Vamos a trabajar mucho. Perfecto, gracias. Vale. Muchas gracias, buen fin de semana, cuídense mucho. Vale, igualmente, hasta luego. Gracias, Marcial. Hasta luego. Bye, Zaira, cuídate, gracias.